Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. Para un año tan movido en cuanto a las noticias, donde las predicciones bíblicas se movieron de una manera tan acelerada, vamos a hacer por segundo año consecutivo el ranking de manera ascendente, de la 10 a la 1, como avanzando en un top, dedicado único y exclusivamente a todos aquellos eventos, acontecimientos, sucesos que en el año 2023 se llevaron a cabo dentro del marco del mapa profético, revelado para el tiempo del fin, que directamente se refieren a las señales del pronto regreso de Cristo Jesús, ya sea de manera directa o indirecta, lejana o cercana. Luego de realizar un análisis, una compilación y, como de costumbre, toda una documentación de todo lo que aconteció en estos 12 meses, el podcast La Historia Profética del Mundo presenta en este episodio especial un repaso por las 10 más proféticas del 2023. Entonces, a lo que vinimos, vámonos de una vez, y esto arranca con la casilla número 10. Ruédala. El termómetro profético del año empieza ahora. Esta es la más profética número 10. En la casilla número 10 encontramos el calentamiento o la ebullición global. En julio del 2023, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, emitió una voz de alerta muy grave. La era del calentamiento global ha terminado. Ahora es el momento de la era de la ebullición global. Un detalle que llamó mucho la atención fue que esa advertencia nos llegó un poquito después de que en ese mismo mes se declarara, según varios centros internacionales, como el más caliente de la historia del que se tenga registro. Pero más sorprendidos quedamos fue que ese récord se rompió en agosto y luego en septiembre. Los meses de junio, julio y agosto combinados fueron 0.23 grados Celsius más cálidos que cualquier otro verano registrado por la NASA y 1.2 grados más cálido que el verano promedio entre 1951 y 1980. Solo el mes de agosto fue 1.2 grados más cálido que el promedio. El verano meteorológico del hemisferio norte abarca los meses de junio a agosto. El 2023 fue un año evidentemente caliente, con unos registros de temperaturas récord en muchas partes del mundo. Figúrense, 66,7 grados centígrados en Irán, 52 grados centígrados en Puerto Rico, 48 en Italia, 40 en Chile. Esas cifras lograron que este año se declarara como el más cálido desde que se lleven registros, un reflejo de la llamada ebullición global, que no es otra cosa que el de haber superado el límite bajo el cual el planeta funciona de manera normal, que es el umbral de los 1,5 grados centígrados de temperatura por encima de los promedios preindustriales. Ese límite se cruzó este año en diferentes ocasiones, aunque no de manera sostenida, o sea, ocurrió unos días y en otros no. Quedamos en 1,4 grados centígrados, apenas a 0,1 grados centígrados de superar el umbral. El verano meteorológico del hemisferio norte del 2023 fue el más caluroso para la Tierra desde que se establecieron registros mundiales de temperaturas en 1880. Según un análisis para la Tierra, muy bien, realizado por la NASA, es que tenemos todos estos datos. O sea, en palabras de los expertos, lo que vimos en el 2023 fue el reflejo de que el clima ya cambió y de que estamos en una nueva era como planeta. Comenzamos a hervir y como especie nos estamos empezando a asar.
Avancemos, que esto apenas está comenzando. Seguimos con la casilla 9. La más profética, número 9. En la casilla 9 encontramos los desastres naturales. Mira, las altas temperaturas, esa está muy relacionada con la casilla número 10. Las altas temperaturas por encima de los límites fueron las que vimos reflejadas en las más de 18 millones de hectáreas de bosque quemadas por incendios forestales en Canadá. El humo de estos incendios forestales causaron condiciones de niebla en la ciudad de Nueva York el 7 de junio del 2023. Los más de 50 fallecidos que dejó el huracán Otis en México. Las inundaciones causaron 940 heridos y 27 muertos en Brasil, o las más de 2.000 muertes por causas relacionadas a la ola de calor que azotó a Europa a mediados de este año. Estas altas temperaturas están acompañadas de sequías que provocan hambrunas, incendios devastadores o huracanes de inusitada potencia. Lahaina, una ciudad turística en Hawái, fue destruida por un incendio, y en Grecia al menos 26 personas murieron en estos incendios. Este calor además contribuyó a las lluvias torrenciales en Italia, Grecia y Europa Central. El 24 de octubre del 2023, el huracán Otis tocó tierra en las proximidades de Acapulco, en Guerrero, para continuar con una fuerza que dejó al menos 50 personas fallecidas y otras 30 personas desaparecidas, según reportó el gobierno del estado y según la Conagua. Cuando el centro del huracán Otis tocó tierra, este tuvo una clasificación de categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora, por Dios, y rachas de 330. Tras la devastación causada por Otis, distintos esfuerzos humanitarios nacionales tuvieron lugar con el objetivo de llevar comida, agua y otros víveres esenciales a los afectados por el desastre. Pero el 2023 estuvo marcado por tragedias causadas por fenómenos sísmicos también en diversas partes del mundo, siendo especialmente devastadores los ocurridos en la frontera entre Siria y Turquía, ¿se acuerdan? Y así también como en Marruecos. En la zona sirio-turca, la pérdida de vidas alcanzó decenas de miles, con una devastación significativa en estructuras. En el sureste de Turquía y parte del norte de Siria, cientos de miles de habitantes vivieron uno de los terremotos más mortíferos de los últimos 100 años. Sucedió el 6 de febrero con una magnitud de 7,8, seguida de otra 9 horas después, que dejó al menos 56.000 muertos, casi 6.000 de ellos en el lado sirio. Las imágenes de la catástrofe dieron la vuelta al mundo, como por ejemplo la de Mesut Hanser, el padre que agarra la mano de Irmak, su hija de 15 años, sepultada bajo los escombros de Turquía. A mí esa imagen no se me va a olvidar jamás. O la de un recién nacido salvado de milagro en Siria, con el cordón umbilical todavía vinculado a su difunta madre. El 8 de septiembre se registró otro sismo mortífero en Marruecos, cuando una violenta sacudida de magnitud estimada entre 6,8 y 7 golpeó la región de Marrakech. Dejó casi 3.000 muertos y más de 5.600 heridos. Y aunque el número de fallecidos en Marruecos fue inferior, las imágenes conmovedoras evidenciaron el dolor y la tragedia en la región. El mundo no se detiene y las profecías tampoco. Esta es la número 8. En la número 8 encontramos el desafuero de la violencia en este 2023. Mira, parece que cada año que pasa no es solamente la temperatura global de la Tierra la que bate récords al punto de emitirse una alerta de ebullición. Es el aumento de la maldad la que también causó gran estupor en este año. La pérdida de la sensibilidad humana, la empatía, el abandono del afecto natural, los actos de intolerancia en todos los niveles con trágicos desenlaces y en todos los escenarios, en todos los estratos. Todos ellos acapararon los titulares de los medios internacionales y caemos en cuenta que cada vez más el amor de muchos se enfría y la maldad se multiplica en horrendos e impactantes crímenes. Mira, tenemos el caso de la desaparición forzosa y posterior tortura de los 5 jóvenes estudiantes en Lagos de Moreno, en los Altos de Jalisco, en México, cuyos presuntos restos fueron hallados incinerados en una ladrillera. O sea, la investigación continúa hasta la fecha. Frente a los ojos del mundo entero,
Todos contemplamos el registro en video del vil asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador en plena campaña, el vil asesinato del magistrado Osiel Baena, o el del empresario argentino Fernando Lechuga Pérez Algaba, o el del adolescente Joaquín Esperani, asesinado por su propio amiguito de 13 años, quien confesó haberlo asesinado con al menos 10 contundentes golpes en su cabeza con una barra de hierro, que a propósito, este pequeño asesino quedó libre unos meses después por su edad e imputabilidad de cargos. En la guardería Cantinho Bom Pastor de Brasil, un sujeto desquiciado de 25 años, armado con un hacha, entró en el jardín infantil y mató a sangre fría a 4 de los niños. Y así bien podríamos continuar haciendo el resumen con tiroteos en diferentes países, crímenes pasionales, feminicidios, infanticidios, pero ya sonaríamos muy amarillistas y ese no es el objetivo de este ranking. El Espíritu Santo cada vez más es desplazado por el mismo ser humano y la mente sucumbe a la posesión literal de los espíritus malignos. Ahora más que nunca debemos cuidar nuestra integridad, nuestro entorno y nuestra casa. Miren, pasemos este trago tan crudo y saltemos a la casilla 7. La más profética número 7. En la más profética 7 del año encontramos la crisis por el fentanilo. Miren, este era un flagelo que ya se veía venir y para nadie es un secreto que en el 2023 quedó confirmado que Estados Unidos padece una inminente epidemia por el uso de opiáceos que está siendo causada por el fentanilo, una mortal droga que se produce, escúchenlo bien, en China y en México. Se trata de la peor crisis de la historia del consumo de drogas en este país. Solo en el 2022 murieron más de 110,000 personas por sobredosis y aunque no hay datos oficiales publicados al cierre de esta emisión, las proyecciones presumen que el 2023 ha sido aún peor. Se calcula una cifra récord superior a las 112,000 muertes. A diferencia de otras epidemias del pasado, cuyo impacto se sintió más en la población de adictos, el fentanilo está golpeando todos los estratos de la sociedad, pues suele ser combinada con otras sustancias sin conocimiento del consumidor. Es terrible, esto es grave. De allí su apodo del asesino silencioso. El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, utilizado médicamente como analgésico y anestésico. Su potencia es cerca de 50 a 100 veces mayor que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. No estamos hablando de cualquier cosa, lo que hace que incluso pequeñas dosis puedan resultar letales. Fue desarrollado originalmente en la década de 1960, pero su uso ilegal ha crecido significativamente en los últimos años. Cuando un ser humano está bajo el efecto del fentanilo, su respiración puede ralentizarse o hasta detenerse. Estamos en medio de una terrible epidemia psicosocial. Esto no es un juego. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram y en TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. En el 2024 sigan asomándose por la web, siempre estaremos publicando novedades, siempre. Bueno, y continuamos con el ranking, avanzamos a la número 6. Estás escuchando las 10 noticias más proféticas del año. Esta es la número 6. En la casilla número 6 encontramos la declaración del papado en favor de parejas del mismo sexo. En un documento aprobado por el Papa Francisco, el Vaticano respaldó el lunes 18 de diciembre la posibilidad de bendiciones para las parejas en situación irregular, incluidas las no casadas o divorciadas, y para las parejas del mismo sexo, que a la letra dice de la siguiente manera:
No se debe impedir ni prohibir la cercanía de la iglesia a las personas en cualquier situación en las que puedan buscar la ayuda de Dios mediante una simple bendición. El Vaticano subrayó que dichas bendiciones no se equiparan al matrimonio, por lo que no planteó ningún ritual o ceremonia precisa. Por eso califica de inadmisible cualquier rito u oración que pueda crear confusión con una boda canónica, como por ejemplo los actos de bendición que imparte actualmente el clero alemán. Pese a la disconformidad de la Santa Sede, escuchen bien, o sea, en ese sentido, confirma la postura de que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer todavía, con el propósito de tener hijos, y señala que no se deben dar bendiciones que confundan el tema. Sin embargo, esa declaración del 18 de diciembre generó gran impacto ante la opinión internacional, ya que es la primera vez que el Vaticano abre el camino de manera tan clara a la bendición de las parejas del mismo sexo, lo que ha sido fuente de tensión dentro de la Iglesia. Una bendición generalmente realizada por un sacerdote consiste en invocar la benevolencia de Dios sobre una persona. Los católicos conservadores, particularmente en los Estados Unidos, se oponen firmemente a bendecir a las parejas del mismo sexo. Pero en algunos lugares como Bélgica y Alemania, los sacerdotes ya lo han estado haciendo, incluso dentro de los templos católicos. James Martin, un sacerdote jesuita estadounidense y conocido defensor de los creyentes de la comunidad LGBTIQ+, afirmó que este documento es un gran paso en el ministerio de la Iglesia hacia las personas de esta minoría, de esta comunidad. Oiga, la cosa se empieza a calentar en este ranking porque ya llegamos a las 5 primeras posiciones. La temperatura profética del año siguió subiendo. Llegamos a la número 5. En la número 5 encontramos la recesión, o más bien la inflación mundial. Miren, la alta inflación y la subida de los tipos de interés de los bancos centrales afectaron el gasto de los consumidores y de las inversiones a nivel mundial, hasta tal punto que fueron varias las economías que entraron en recesión a lo largo del año, como es el caso de Alemania o de Países Bajos. Al contrario, con los últimos datos del Producto Interno Bruto, que arrojan una subida de 4,9% en el tercer trimestre del 2023, el ritmo más alto en casi 2 años, Estados Unidos se aleja de esta situación. Adicional a ello, tras 11 alzas, oiga bien, 11 alzas de tipo de interés de la Reserva Federal de ese país está en pausa. Y la rebaja del próximo año podría ser hasta de 0,75 puntos. Ahora, ¿qué me dicen de la quiebra del Banco Silicon Valley? Uno de los puntos más precarios para los mercados en este año que termina. En un solo día se perdió el 60% de su valor en las acciones, y esto generó un nivel de especulación gigantesco de que este banco se iba a quedar sin dinero, y la gente empezó a retirar más y más depósitos del mismo. Vamos rumbo a un colapso financiero. Está profetizado en el Apocalipsis la implantación de un nuevo orden mundial que trae consigo una uniformidad económica para el planeta. Nadie podrá comprar ni vender, solo el que tenga la marca de la bestia, porque todo sistema hegemónico trae consigo debajo del brazo la ley dominical. Dependemos de Dios, única y exclusivamente de Dios. Ahora, es precisamente esta crisis la que le da el paso al acontecimiento en el mapa profético del año 2023, que ocupa la 4ª posición. La más profética número 4. En la casilla número 4 encontramos la exploración extraterrestre por parte de la NASA, que este año, mejor dicho, se salió de control. Bueno, y es que a la par de esta exploración tan avanzada por parte de la NASA en el 2023, precisamente en este año, la Historia Profética del Mundo publicó una de sus series más exitosas al respecto de este tema, la vida extraterrestre. Pueden repetirla cuantas veces quieran. Está en nuestro catálogo de listas de reproducción. Y es que este año el tema de los ovnis fue una reprotagonista. Señores, primero, cuando ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 3 militares retirados aseguraron que habían visto objetos de este tipo y que las autoridades guardan pruebas de eso. Afirmaciones que desde autoridades como la NASA fueron recibidas con escepticismo.
Ahora, en respuesta, la Agencia Espacial reveló el informe del grupo de expertos que convocó el año pasado para darle un enfoque científico a la investigación de estos fenómenos. La conclusión: no hay evidencia de eventos de origen extraterrestre, pero es un tema que se toman en serio por motivos de seguridad. Pero a esto se le añade las evidencias de vida que encontró también la NASA en Marte. Es un paso significativo hacia la búsqueda de vida extraterrestre. El Perseverance, ¿se acuerdan?, descubrió rastros de materia orgánica conservada en un cráter marciano en el mes de julio. Este hallazgo proporcionó información valiosa sobre el ciclo del carbono en Marte y su potencial para albergar vida. Aunque aún no se puede confirmar al 100% la existencia pasada de vida en el planeta rojo, este descubrimiento representa un nuevo capítulo en la historia antigua del planeta Marte. Pero bueno, de Marte regresemos a la Tierra. Continuamos, porque esta cosa se puso pero buena. Un año cargado de señales que anuncian el pronto regreso de Cristo Jesús. Esta es la número 3. El boom de la inteligencia artificial, oh señor, ocupa la casilla número 3. Oiga, y esto que sí fue, pero el boom, el recontraboom en el 2023. Uno no sabe ni a qué horas ni en qué momento se nos metió esto. Cuando vinimos a ver, esto ya estaba en todas partes, en el TikTok, en las películas, en los realities, en la ciencia, en las investigaciones, en la pedagogía, en los espacios laborales y educativos, hasta en los conciertos, en los certámenes deportivos, en todas partes. Lo que ha incrementado la presencia de miedos y de desconfianza ante la misma. Este tipo de inteligencia, sí. Además de la amenaza de suplantar al ser humano en muchísimas tareas. Ahora recrea, entre muchas otras cosas, a personajes ya fallecidos con los cuales pueden interactuar los vivos. En sus simulaciones, los muertos hablan en primera persona por medio de su avatar artificial. Se utilizan ahora en las terapias de duelo. Hasta ha permitido recrear disque el rostro original de seres humanos en épocas remotas, como el caso del rostro de Jesucristo, para que el mundo actual conozca cómo era la cara de toda esta gente. Permite también hacer una caracterización en la época moderna de cómo serían en la actualidad celebridades y familiares que ya murieron. O sea, con esto de la inteligencia artificial podemos presuntamente hacer de todo. Traer al metaverso a la realidad, al inverso, al reverso, lo que quieran. Esto llegó, se metió y se quedó. Y además se disparó. No, y lo que se vaticina con esto, porque esto va a tomar los eventos, se va a tomar los congresos, los encuentros, todo, porque resulta que el mundo quiere regular la inteligencia artificial y legislarla. Ya se han dado pasos al respecto en los Estados Unidos, en China y en la Unión Europea. Un arma bastante poderosa en las manos del espiritismo para sus letales engaños en estos últimos días. Oiga, esto ya está llegando ya a la cúspide. Nos acercamos entonces a la más profética número 2. Vamos. Estamos próximos a la cima de nuestro conteo, la más profética número 2. En la casilla número 2 encontramos la participación de los líderes de las religiones tradicionales en la COP28. Oídos. La 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se llevó a cabo entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre en Dubái, con la gran novedad que en esta versión incluyó por primera vez en este debate climático a los líderes mundiales de las religiones tradicionales. Se contó por primera vez en la historia de estos cónclaves mundiales para la lucha contra el cambio climático con un pabellón de la fe, sí, así se le llamó. Así se le bautizó la presencia de estos líderes, el pabellón de la fe. ¿Y con qué fin? Con el objetivo de fomentar la inclusión de los líderes religiosos en el debate y amplificar el mensaje, obviamente encabezado por nada más y nada menos que el sistema papal. Ahora, este certamen, entre otros muchos acuerdos, concluyó con un histórico acuerdo para un abandono progresivo de las energías fósiles que provocan el calentamiento global, con ayuda del diseño de unas iniciativas interreligiosas que aborden como un tipo de responsabilidades éticas al abordar la crisis climática. Esta declaración interreligiosa fue firmada por el Papa Francisco, quien junto con los otros líderes empezó a trabajar de manera unida, escuche bien,
por la sanación de este planeta que se encuentra herido. Recordemos que al final del tiempo todos los reyes de la tierra le cederán su autoridad a la bestia, la cual terminará siendo el último gobernante terrenal junto con el dragón. La bestia se viene levantando, va caminando a pasos agigantados hacia la cima del poder mundial. Ahora sí, agarrémonos a lo que vinimos. En el 2023, este fue el evento, el acontecimiento, el suceso, la noticia que ocupa el primer lugar en materia de profecías. Hemos llegado a la número 1. Atención, aquí está la noticia que sacudió el mapa profético de los eventos finales. Esta es la más profética del año, la número 1. Sí, yo sé que todos ustedes concuerdan con nosotros, el conflicto palestino-israelí. Ajá, ¿y cuál más podría ser otro evento en el 2023 sino este? Un conflicto geopolítico con un impresionante trasfondo religioso que se desató desde 1948 y aquí explicamos hilito por hilito en nuestra ya clásica serie de colección El Islam en la profecía, y que vuelve y vive otro episodio en la larga lista de recaídas que ha tenido a lo largo de estos casi 80 años que lleva esta situación en Oriente Medio. Vuelve y juega, y es que esto no se ha acabado, esto sigue. El 7 de octubre, precisamente en la misma fecha en la que se cumplían 50 años de la guerra del Yom Kippur, el grupo radical palestino Hamas, el día en que Israel celebraba el Sukkot, realizó un ataque masivo y coordinado con al menos 2.500 cohetes e incursiones armadas a territorio israelí, tomando a decenas de rehenes. Esto pues obviamente provocó la reacción de Israel al bombardear la franja de Gaza, provocando miles de muertos palestinos y de desplazados. Semanas después se inició una incursión israelí terrestre. Ahora, el marco profético de toda esta vuelta es total. Involucra a las tres religiones que provienen del gran tronco abrahámico. Se desprende desde Abraham, pasando por Ismael e Isaac, los 12 príncipes ismaelitas, las 12 tribus de Israel, el desarrollo del mundo árabe, el desarrollo de la religión como el judaísmo, la construcción del templo de Salomón. Aquí se mete Mahoma, la expulsión de los judíos de Jerusalén, la destrucción del templo a manos de los romanos en el año 70, la locura. Por favor, repítase cuantas veces usted quiera nuestra serie El Islam en la profecía y ahí encontrará todo. Con la número 1 del 2023 finalizamos así, por segundo año consecutivo en nuestro canal, el ranking de las 10 noticias más proféticas. Si Dios lo permite, al finalizar el 2024 realizaremos también el top 10 de las más proféticas de este nuevo año que empieza. El equipo de la historia profética del mundo los invita a seguir disfrutando de nuestros contenidos en el año nuevo. Mira, vamos a continuar con la serie sobre la historia del pueblo de Israel, que todavía no la llevamos ni por la mitad. En marzo se viene un episodio especial por el mes de la mujer, que vamos a tener en cuenta el testimonio de 3 mujeres hebreas. En agosto publicaremos un episodio especial por los 150 años de la inauguración del colegio de Battle Creek. En septiembre tendremos también un especial sobre J.N. Andrews. En octubre vamos a realizar un episodio especial por los 150 años del pionero, de los 150 años de la muerte del pionero Charles Fitch. En octubre nuestro episodio especial tradicional del 22 de octubre va a tener un análisis sobre la visión profética de Hiram Edson. Vamos a publicar la serie sobre la vida, obra profética de Elena de White, la mensajera del Señor, por motivo de los 180 años de su primera visión. Vamos a hacer una miniserie de 4 capítulos con las ciudades de la Biblia. Y agárrense porque nos los habían pedido mucho y ya le tenemos lista. Vamos a publicar una serie especial sobre las sociedades secretas, los masones, los Illuminati y todas estas sociedades. Y muchas otras sorpresas y novedades más que ahora no se las puede decir todas, no me puedo adelantar porque producción me disciplina y si se suelto la lengua pues me castigan, pero ya les iremos soltando en sus tiempos.
En la producción audiovisual, May Vanegas. Relata Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes, un feliz año nuevo 2024.